soy la doctora Oemil Rodríguez y esto es Sin Consulta de Podcast con la doctora Oemil. Para mí es un placer, un honor poderles crear una plataforma donde le vamos a llevar información necesaria para mantenernos en salud, para cuidarnos más, de manos de expertos. Le vamos a hablar de medicina, pero una medicina de una manera más llana, donde puedan digerir mejor los conceptos de medicina. Y espero no usar tantas terminología médica para que llegue la información. Vamos a tener conversaciones que no se tienen a menudo y que a veces muchos de ustedes las sufrimos en silencio. Bienvenidos a nuestro primer episodio y hoy vamos a hablar de lo que es la salud hormonal, el reemplazo hormonal con el pellet. Y para eso mi primer invitado, con el que me voy a iniciar hoy en este podcast, amigo y colega, el doctor Juan Fuerte, ginecólogo obstetra, que no solamente por su vasta experiencia en la medicina y conocimiento. ¿Por qué lo elijo a él? Porque él, como muchos de nosotros, posee dos cualidades que muchos médicos han perdido en el transcurso de su carrera. Dos cualidades que nos hace hacer medicina de una manera diferente, de una manera donde el bienestar de nuestro paciente es lo primordial. Y esos dos atributos son pasión y vocación. Cuando como médicos juntamos estos dos atributos, no hacemos medicina comercial, hacemos medicina para nuestros pacientes. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y por toda esa palabra. Eso fue... No lo sabía que iba a decir todo eso. Pero gracias. Realmente así mismo es cuando hacemos las cosas con amor y encontramos que realmente nuestro llamado y nuestra vocación, pues es más fácil hacerlo. Aún es difícil, pero se siente más fácil y a las personas también le agrada más de esa manera. Hace más conexión con los pacientes, claro, sí, y llegas más es más natural. Al por qué vienen a donde ti. Claro. Entonces, el temita de hoy, que vamos a hablar sobre hormonas, y lo que es el pellet, que es una manera de reemplazo hormonal. Creo que al principio se me olvidó decir mi especialidad, reemplazo hormonal y nutrición. ¿Por qué invito al doctor Fuerte? Porque más ginecólogos debieran de estar a favor de lo que es el reemplazo hormonal para ayudar a sus pacientitas. Sí. Entrando un poco en tema, cuando hablamos de hormona, usualmente se piensa en pubertad, menopausia y andropausia. Pero en estos tiempos estamos viendo que hay algo entre medio. Cuando llegan a ti esas pacientitas, ¿cómo llegan a ti esas pacientes? Sí. ¿Cuál es tu opinión como ginecólogo? La verdad que así como tú dices, tenemos los dos extremos, que es la pubertad, que es cuando, y como dijimos que no íbamos a hablar de términos médicos, la pubertad no es más que cuando la mujer pasa de niña a adulto. Cuando llega la menstruación hay cambios secundarios en su cuerpo, aumento de seno, crecimiento del vello púbico, del vello axilar, y empiezan a haber cambios a aparecer la menstruación. Ya su vida reproductiva inicia, aunque lleva una maduración. Al final está la menopausia, que es la última menstruación. La primera menstruación se llama menarca, esa es la primera menstruación. Menopausia no es, aunque se use indistintamente el término, es la última menstruación de la mujer. O sea, ese último sangrado que la paciente tuvo es lo que realmente se llama menopausia. Después de ahí también está la etapa del climaterio que rodea lo que es la menopausia, que es ese tiempo antes y después que hay muchos cambios. Pero como tú dices, está el medio. Y en el medio nosotros podemos ver cómo las pacientes, de manera regular, la mujer tiene cambios hormonales todo el mes. Toda su vida. Una montaña rusa de cambios de sentimientos. Es increíble. Y humor. Yo siempre que el embarazo es más estable hormonalmente, y yo siempre relajo porque yo digo que yo tengo una paciente 9 meses que la veo quizás alrededor de 13 ocasiones, y yo tengo 13 pacientes nuevas. 13 personalidades. La misma persona son 13 pacientes nuevos cada vez que va al consultorio. Y así mismo es la mujer. La mujer, estando embarazada o no estando embarazada, tiene cambios hormonales que son demasiado recurrentes y que pueden afectar muchos aspectos de su vida, como la parte emocional, la parte, su estado físico,
que si no engordo, que si engordo, que si no rebajo, que si rebajo demasiado, o sea, es una situación que se puede ver afectada por eso mismo, por los flujos hormonales que no están de manera adecuada. O sea que realmente, como tú dices, muchas veces no nada más nos limitamos, no tenemos que limitar a ese inicio, a ese final, sino a lo que está en el medio. Entre el medio. Que muchos pacientes llegan, no me siento yo, Claro. Subí 10 libras, ahora no las bajo. Sí. Y también te llegan, me imagino que te llegan esas pacientitas. ¿Qué te hace pensar que con la sintomatología que te llegan, por ejemplo, doctor, tengo estas 10 libras que no puedo bajar, y es a nivel abdominal, las caderas, tengo resequedad vaginal, tengo disminución del líbido, Claro. y tú les mandas a hacer todas sus analíticas y te llegan todas estas analíticas normales, dentro del rango normal para el laboratorio. Así mismo. Pero tú tienes esa pacientita no sintiéndose ella. Con síntomas. Entonces, ¿qué te hace a ti referirla? Eso mismo, o sea, muchas veces nosotros tenemos analíticas que realizamos que en pacientes menopáusicas pueden ser más floridas. O sea, ya en pacientes que están en ese proceso de perimenopausia, menopausia, ya tú vas a ver alteraciones que son, que te van a decir, esta paciente ya está entrando en una falla del ovario, ya los ovarios están dejando de producir hormonas, y eso es más fácil. Porque ya tú tienes un diagnóstico, Claro. ya tú sabes a lo que va a trabajar. Si hay disminución de estrógeno, tú vas a trabajar con disminución de estrógeno. Si hay disminución de testosterona, tú vas a trabajar con aumento de testosterona. Si hay disminución de progesterona, o sea, tú ahí estudiando ese ciclo y tú vas a poder trabajar eso. Pero sucede que a veces tú estás en un periodo que tú ves cambios en el paciente y que tiene toda la analítica. Eso mismo, o sea, el paciente no nada más es estudios y analíticas. Tú tienes que escuchar al paciente, estudiar bien su caso, escucharlo. La historia clínica es lo que te va a hacer tratar adecuadamente a un paciente. Como tú dijiste al principio, ¿qué hace de la medicina la diferencia? El que tú escuches al paciente, el que tú hagas un contacto con las personas y dejemos de estar tratando estudios necesariamente o laboratorios que no están de más. Pero para que a veces llegar a confirmar lo que ya tú piensas que el paciente a veces no tiene. te dan un diagnóstico y igual el paciente te está diciendo, tengo esto. Entonces tú le vas a decir al paciente, ok, tú me dices que tú tienes todo eso, pero yo no tengo nada que me diga que tú tienes eso. O sea, te están gritando y tú dices, entonces eso lleva a uno referir y a buscar la ayuda con otros médicos para entonces poder llegar a hacer una medicina integral. Claro. Porque no solamente, o sea, tú eres bueno en tu área, específicamente en tu área, pero si haces la medicina integral con otros especialistas, hay mejor cuidado para ese paciente. Por ejemplo, en el caso tuyo, tú trabajas con nutrición y trabajas con reemplazo hormonal. Y eso es una combinación que últimamente estamos viendo que es la combinación perfecta. Muchas veces nosotros podemos tratar a un paciente en base alimenticia, o sea, con una alimentación adecuada, una alimentación natural, una alimentación más sana y ejercicio y un cambio de vida en su sedentarismo. La paciente cambia. Yo tengo una paciente que justo fue esta semana al consultorio y me dijo, Fuertes, estoy asustada porque me empezó a volver a doler la menstruación. Ella había resuelto su problema. ¿Cómo ella había resuelto su problema? Cambiando su alimentación. Y ejercicio 4 veces a la semana. Ella no puede faltar 4 veces a la semana. En este mes ella me dijo, yo perdí esa rigidez porque tuve muchas situaciones en el trabajo que me lo impidieron. Y ese mes empezó el dolor. Ella me dijo, todavía estoy en experimento. Voy a probar el mes que viene, voy a volver otra vez a mi rutina, voy a probar el mes que viene y te aviso. O sea, realmente esa combinación de nutrición o orientación en cuanto al estilo de vida. El estilo de vida y cambiar. Reemplazo hormonal cuando es necesario. Eso es algo que realmente es pero sobre todo casi perfecto. Claro, pero también tiene que haber... el paciente se tiene que dejar llevar. Claro. Porque a veces tiene unos hábitos que se le hacen difícil cambiarlo. Sí, claro. Y entonces cuando tú no le das medicina de una vez, porque a veces quieren nada más la pastillita que le resuelve todo y no volver a sentir nada, se desesperan. Sí. Entonces esos pacientitos también tienen que tener la paciencia con ellos mismos, después de tener un tiempo cambiando ciertos hábitos, entonces ven la solución. Así mismo. Y como tú dices, me han llegado muchos pacientes que a veces son jóvenes y la verdad es que en la mayoría de los casos que una paciente tiene disfunción sexual,
nosotros vamos a tener la parte emocional, mental. Una joven o una mujer joven, joven adulto que ya tenga un hijo, que tenga 2 hijos, que su vida se trastorna en ese aspecto y emocionalmente es como tiene que volver a reconectar todo. Pero a pesar de eso, he tenido pacientes que he tenido que referir para esos reemplazos hormonales porque tienen todo bien. O sea, emocionalmente son estables, lo han trabajado cuando cuando se lo he dicho. Mira, tú estás haciendo esto, estás tratando, están buscando ayuda, busca esto, lo otro. Y igual siguen los síntomas. Todos los síntomas. Entonces ahí tiene que también ahí entra el de, que siempre lo he dicho, que esos valores no están óptimos para esa pacientita. Que porque tus valores no estén dentro del rango, no están óptimos para el funcionamiento de tu cuerpo. Claro. Entonces, por eso hay sintomatología. Muchos médicos debiéramos entender eso. Ahí va de que uno no solamente ve analítica, tú ves el paciente y lo que te están diciendo. Porque mucho antes de que tú lo veas en unos resultados de laboratorio, ya el cuerpo te está mandando las señales. Así mismo. Entonces, dentro de esos síntomas que te llegan, ¿cuáles son los más? Porque yo sé que es una cascada de síntomas y hay muchos, pero los más repetitivos. Definitivamente tenemos que decir que en la etapa del climaterio, perimenopausia, menopausia, que se usa indistinto de verdad el término, o sea, que no nos vamos a abrumar, que decir, ay, entonces no es menopausia. Puede decirle menopausia, no hay problema. Pero hay algunas que tú le mencionas esa palabra y entran en una depresión. Definitivamente es la época en la que más cambio tenemos que trabajar. Tanto nosotros como ustedes tenemos que trabajar. Y eso lleva a un trabajo emocional, psicológico, psiquiátrico, de todos los aspectos para poder llevar a esa paciente. Pero cuando tú le explicas a una persona, mira, así como cuando tú eras niña y pasaste a la adolescencia, tuviste mucho cambio, ahí es que tú empiezas con los pleitos con tu mamá, que tú empiezas a decirle que no, que tú tienes que respetarme. Los cambios de humores, señores, yo tengo una de 15. Las mujeres se olvidan de eso. Las mujeres se olvidan de que pasan por esa etapa, de que hablaron con su mamá de esa manera. De esa misma manera que hay esos cambios en ese paso de la madurez hormonal de los ovarios y todo el eje hormonal que la mujer tiene, pasa entonces al final de su vida reproductiva, no al final de su vida, al final de su vida reproductiva. Pero o sea que ya usted mujeres va a dejar de parir y todo eso. Eso es algo fisiológico, es algo normal, eso es algo que tiene que pasar. Porque si tú tienes desde los 10, 14 años hasta los 45 años produciendo hormonas y esas hormonas, esos ovarios ya empiezan a dejar de funcionar, yo a veces lo mencioné como una droga. Tú tienes un síndrome de abstinencia ahora. Ya los estrógenos no se están produciendo de la misma manera y empiezan a ocurrir todos esos síntomas que eran ocultos por los niveles de estrógeno que la paciente tenía básicamente. Claro. Y entonces empiezan a disminuir y empiezan a ver todos esos cambios. Por eso, esa etapa puede durar, lamentablemente tengo que informarles, que esa etapa puede durar entre 10 y 15 años. O sea, que no nada más es que marca, me dejó de llegar la menstruación, es una menopausia, ya estoy en menopausia, ya, me embromé. No, todo lo contrario. Eso es una etapa que va desde antes, después, y es algo que tiene que ocurrir. Y yo siempre le digo a la paciente, tú vas a pasar una mejor vida. O sea, si tú lo haces de manera adecuada, tú vas a pasar que una mejor no hay vida. por qué, ya no estamos en la época de las madres de nosotras, de las abuelas, que sufrían esa etapa con toda esa sintomatología sin ningún tratamiento. Ahora hay la medicina funcional, la medicina alternativa ha avanzado en crear algo seguro para alivianar esos síntomas de perimenopausia, de antes y después de la menopausia, como es el pellet, el reemplazo hormonal. Pero a eso voy, cuando tú le mencionas a tus pacientes reemplazo hormonal, también se asustan. Sí. Porque cuando tú le hablabas de tomar hormonas, ellas piensan de una vez en cáncer de seno, cáncer de útero. Lamentablemente. ¿Cómo tú le alivias ese pensamiento a tus pacientes antes de referirlas a donde mí? Eso es difícil. Muy difícil. Eso es difícil. Es la parte difícil porque hasta en los médicos hemos tenido que resetearnos, reestructurarnos. Porque la verdad es que en el 2002 hubo un estudio de la WHI
que fue un estudio que aparentemente no fue bien realizado, no fue bien seleccionada el tipo de paciente sobre reemplazo hormonal. Se tomaron pacientes de 60 años aproximadamente, muchas de ellas que no cumplían con las características adecuadas para un reemplazo hormonal adecuado. Ya cuando una mujer tiene más de 10 años que ha iniciado, o sea, que ha tenido su menopausia o que tiene más de 60 años per se, ya tú no puedes iniciar una paciente, ya es una paciente de alto riesgo para iniciar un reemplazo hormonal en cuanto a cáncer de cervix, en cuanto a cáncer de mama, en cuanto a tromboembolismo, en cuanto a todas las complicaciones que puede haber con las hormonas. Eso es una paciente que no califica. Ahora, si tú, esa paciente, empieza un reemplazo hormonal en los primeros 10 años o cuando empieza esa sintomatología, entonces esa paciente muy difícilmente va a tener complicaciones que tengan que ver con su vida cardiovascular, con los cánceres de mama, con lo que es la parte de la demencia que puede aparecer más tempranamente cuando hay disminución de los estrógenos, con lo que es la osteoporosis, que es que los huesos se ponen débiles y pueden haber mayor riesgo de fracturas. O sea, todas esas cosas se pueden evitar cuando tú inicias temprano una terapia de reemplazo hormonal. O sea, que la terapia de reemplazo hormonal tomada a tiempo y adecuadamente, y evaluando el paciente, cada paciente se evalúa. No estamos hablando de algo general. Si empezamos a hablar de que somos integrales en el estudio de los pacientes, en el tratamiento de los pacientes, entonces tenemos que estudiar cada paciente para saber si ese paciente tiene riesgo o no tiene riesgo, si ese paciente califica o no. A una mujer que fuma nunca le dé ningún tipo de hormona, por ejemplo, ¿me entiendes? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, y por eso ahí está la selección y el flujo que nosotros debemos de aprender para poder perder el miedo y hacer perder el miedo a las personas. Claro. Y no es que tú le vas a iniciar una terapia de reemplazo hormonal y vas a soltar a las personas. No, claro que no. Eso hay un seguimiento. Por ejemplo, si empiezas el reemplazo hormonal a las 8 semanas, se hace laboratorio, el cuerpo también te va diciendo. Sí. Y puede ser, por ejemplo, he tenido pacientes que se lo pongo ahora y no lo vuelven a necesitar, porque ninguna de las sintomatologías vuelve, el cuerpo se regula. Claro. Cuando se empieza a temprana edad, cuando se empieza antes de lo que llegue como tú decías. Pero también tengo muchas pacientitas que tienen sus médicos de cabecera que están totalmente en contra de lo que es el reemplazo hormonal. Y la paciente sufriendo cada día por toda esa sintomatología. Yo quiero saber tu opinión. Sé que estás a favor porque me refieres muchas de tus pacientitas hacia mí, pero para que otros ginecólogos se entren en el tren y vayan en la vanguardia con nosotros también. O la misma paciente. La verdad es que no hay por qué sufrir, es algo natural, definitivamente, pero no todo el mundo lo puede llevar, no todas las mujeres la llevan de la misma manera. No, diferente. Hay mujeres que yo he visto en mi consulta, señores, que nunca han tenido un síntoma, y si lo tuvieron ni se dieron cuenta, pero no es la mayoría. Entonces esa paciente probablemente no necesita nada de eso y se le hacen todos sus estudios anuales y están bien. Pero esas pacientes que están gritando ayuda, nosotros tenemos que escucharlas. Tenemos que saber que no, señores, el hecho de no hacer caso a ese grito de la paciente, a ese llamado de atención que tiene la paciente en ese momento tan difícil, piénsenlo un poquito, puede distorsionar toda su vida de ahí en adelante. Es cuando aumentan los índices de divorcio, es cuando aumentan los problemas en la familia, cuando los muchachos se vuelven rebeldes porque la mujer está irritada. La mujer ni siquiera se da cuenta que ha pasado de un estado como ella era a un estado más irritable, más incómodo. La casa se pone de cabeza. Claro. Nadie entiende el por qué. Las mujeres no aceptan lo que es la menopausia, no quieren escuchar esa palabra como tú dijiste ahorita. Y al estar en ese proceso ni siquiera se piensa. No lo pensamos nosotros, los ginecólogos, las esposas de nosotros. Imagínate tú. No lo queremos vivir. Imagínate tú, el que no tiene ni conocimiento de esto. O sea, el no
detectar eso con tiempo y no tratarlo con tiempo puede trastornar del todo la vida de esa familia. Claro. Por el estado de salud de esa madre. Entonces, tenemos que tener mucha atención con eso y esa responsabilidad recae sobre nosotros. Si lo ignoramos, pasa desapercibido. Y ella sigue igual y va en la destrucción. Que también cuando me llegan las pacientitas, que también llegan con un grado de depresión. Y la doctora quiere mucho a la paciente, le dice pacientita, no importa la edad. Así que... Sí, son mis pacientitas. Me vienen con un grado de depresión, claro. O sea, tú se lo ves en el rostro. Y que viene de por sí por la disminución hormonal, claro. Por las alteraciones hormonales. Sí. Pero que se incrementa por esa misma mecánica que se está que está viviendo en el día a día. ¿Cuál es la pregunta que nuestras madres se hacían cuando nosotros estábamos en esa etapa? ¿Cuál era? Era, ¿y qué fue lo que yo hice mal? No hiciste nada mal, es un proceso natural que nadie ha entendido, que nadie ha caído en eso y que entonces nadie ha visto y nadie ha tratado. Entonces me llegan las pacientitas y a veces un poquito reacia a que mira, aquí tengo la solución, te vas a sentir bien. Me dicen, es que mis hijos me dicen, mami, ¿qué es lo que te pasa? Ajá. Mami, ¿por qué tú me estás gritando? Entonces, ese es el llamado de atención que le da a ella a buscar. No, doctor, es que mi familia no me aguanta. Sí. Mi familia no me aguanta, yo tengo que buscar Ni algo que hacer. Me y entonces a veces llegan y yo me levanto y el aire me molesta. Claro. Entonces llegan así y tú tienes la solución y a veces se ponen un poquito reacia. Tienen que soltar. Claro. Cuando inician el tratamiento tienen que dejar que fluya el tratamiento en su cuerpo y principalmente es la mente. Si tú confías en tu doctor y en el tratamiento y que vas a ver la solución, a los 2 meses, a los 3 meses me llegan, no doctora, yo soy otra persona. Sí. Eso me cambió la vida. A veces en las jóvenes es mucho más rápido. Sí. O sea, el cambio lo empiezan a ver más rápido, pero en las más adultas tienen que entender que es un proceso largo. Y que asimismo como tuvo todo ese tiempo con los estrógenos en buenos niveles, tienen que entender que ya no lo están. Entonces ya tienen que ir ajustando las cuentas para poder llegar a ese punto de nivelación que pueda llevarle a una salud hormonal y a una salud integral para poder llegar a ese punto. Y eso no se logra de un día a otro. De un día para otro, no. Y más si tienen un año, 2 años llevando ese proceso, hay que dejar que el cuerpo se balancee, porque es balancear esas hormonas otra vez en nuestro cuerpo. Dime algo fuerte. ¿Pellet, cremas o oral? Cada paciente es diferente y hay que evaluarla. Dependiendo de las necesidades, nosotros vamos a tomar la decisión del tratamiento. Pero también, más que eso, es lo difícil que están los tratamientos ahora mismo de reemplazo hormonal. O sea, por esa misma situación que sucedió en el 2002, que fue tan mal trabajado ese estudio, que fue un gran estudio, eso distorsionó todo lo que es la medicina, la ginecología y el cómo las personas ven el reemplazo hormonal. Y eso causó un problema mayor. Y tú ni siquiera puedes tener a mano los medicamentos adecuados para tratar al paciente. Pero sí tenemos pastillas, tenemos parches, tenemos los pellets. Pero cada paciente debe ser estudiada adecuadamente para uno poder saber qué necesita esa paciente. Y también el tipo de hormona que uno vaya a reemplazar. No es solamente, hay que ver cuál es la deficiencia en esas pacientitas. Exacto. Y la hormona a reemplazar. Claro. Y la dosis. Por eso es que cada paciente es diferente, es individual. Claro. Igual con la nutrición. O sea, todo, porque como tú dices, a veces tenemos los análisis y están todos normales dentro del rango, pero hay algo que tú puedes ver que dice, bueno, pero esto dice que está dentro del rango. Pero tú tienes que explicar, pero mira, por ejemplo, la FSH, la LH, eso el rango normal es un valor de esto es a esto. Cuando hay 2 de este es 1 de esto. O sea, tú tienes que ir sabiendo que si le corresponde el nivel de testosterona que dice ahí, corresponde con los niveles de estrógeno, con el nivel de progesterona, con nivel... O sea, es realmente un trabajo bien
minucioso, Sí. y de ahí entonces se toma la decisión de qué tipo de paciente. Por eso casi siempre cuando yo refiero al paciente o cuando lo voy a tratar con uno de los medicamentos que nosotros manejamos, es previamente estudiado. Claro. Es previamente estudiado. Aquí no se está haciendo medicina No. por hacer medicina. Aquí Claro se está haciendo que sí. medicina de Quizá verdad. haya personas que sí lo ponen por ponerlo, pero y sin saber, y eso no le va a permitir ver el resultado en sus pacientes. Ujú. Pero si tú vas, justamente en esta semana, una paciente que tú manejas mía me dijo, me tocan análisis y control, y yo, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Claro. Porque es que no todo el mundo va a ir a la misma velocidad. Por eso nosotros debemos de estar dándole seguimiento al paciente. Además de esas complicaciones tan temidas que ellas tienen, si no le damos el seguimiento, van a aparecer. Exactamente. Exactamente. ¿Algo más que quisieras agregar a esta audiencia nueva? Acuérdate que ya no. Yo creo Estamos llevando medicina para el simple mortal. Yo creo que debemos de perder un poquito más el miedo. Perder un poco el miedo sobre este tipo de cosas, dejarnos guiar, dejarnos llevar por personas que realmente están haciendo lo adecuado en las evaluaciones y en lo que es el examinar eso. Debemos de perder el miedo, también la mujer debe perder el miedo al término menopausia o climaterio o lo que sea, como le quieran llamar, porque es algo que va a suceder y es algo natural. Y de ahí va a depender cómo tú vas a pasar el resto de tu vida. Las decisiones que tú tomas en el momento adecuado va a depender de cómo tú vas a pasar el resto de tu vida. Y quizá puedes decir, pero no vamos a esclavizar a las hormonas. Se van haciendo pruebas de si tienes que dejarlas, de si puedes dejarlas, de si disminuyen los síntomas, de si no disminuyen. O sea que tampoco es algo esclavizante. Yo creo que el punto es perder el miedo a esto, intentarlo y llevarlo de la mano con tus médicos para que no caigas en una situación que pudiera ser lamentable después. Claro, el punto es envejecer con gracia. Todas vamos para allá. Todas nos va a pasar ese proceso porque es un proceso natural del cuerpo que deja de producir ciertas hormonas. Lo que estamos haciendo es retrasando un poco el proceso de envejecimiento del cuerpo para llegar a viejas sin achaques. Pero qué vieja, señora. Sin achaques, tener mejor calidad de vida. A mayor edad. A edad adulta, porque vamos a llegar a edad adulta. Con una mejor calidad de vida, con mejor salud. Pero eso no solamente reemplazo hormonal, nada, es una medicina integral. Hay que cambiar hábitos saludables, hay que moverse, hay que hacer ejercicio, hay que comer saludable, no solamente la parte fisiológica de nuestro cuerpo. Gracias por acompañarme en este primer episodio de Sin Consulta con la doctora Oemil. Primera, pero no la última. El alto honor. Primero, pero no la última. Señores, si tienen algunas preguntas o temas que quisiera que yo aborde en este tema o algún especialista que quiere que yo traiga aquí para ponerlo de la mano a ustedes, esta es tu plataforma para tener toda esta información a tu mano. Información mejor que Google, por favor. Dejen de estar googleando las cosas. Llévense de los profesionales de la salud. Gracias por acompañarme en este primer episodio en Sin Consulta de Podcast con la doctora Oemil.